Bienvenidos nuevamente, hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de nuestra sesión de miércoles. Tengamos cuidado ahí con los micros. Ok, ya. Muy bien, en la sesión anterior estuvimos reflexionando, estuvimos abordando acerca de la literatura y el mundo y de igual manera ese fenómeno interior que sucede al estar en contacto con el arte, al disfrutar el arte, al disfrutar la literatura, el placer estético o la experiencia estética. Vamos a continuar entonces ahora con el impacto de la literatura en la sociedad. Las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época, definitivamente, ¿verdad? Lo hemos mencionado en varias ocasiones. Es por eso que siempre cuando vamos a analizar o para poder analizar una obra literaria, tenemos que conocer su contexto, dónde se produjo esa obra, en qué época, bajo qué circunstancias, ¿sí? ¿Quién es el autor? ¿Qué edad tenía? ¿Pertenecía a algún movimiento? ¿Sí? Entonces, todos esos detalles nos van a servir para poder interpretar una obra de manera correcta, porque precisamente no podemos estudiar una obra literaria fuera de su tiempo, no la podemos analizar fuera de su tiempo, porque estaría desfasado, ¿sí? Entonces, las obras reflejan la ideología de alguna época, de la época en que fueron escritas, y a su vez la sociedad se ve impactada por la literatura, por obras escritas en otros tiempos. Nosotros al leerlas en este tiempo pueden generar en nosotros alguna especie de reflexión, un cambio de paradigma, una manera distinta de pensar, tanto por los textos escritos en esa época como por los que han sido producidos en otras, pero que tocan temáticas vigentes. Hay temáticas que siempre van a ser vigentes, eh, que nunca pasan, precisamente son temas que el ser humano siempre, nosotros como seres humanos siempre estamos interesados en ello, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la vida, con el buen vivir, la felicidad, la muerte, el amor, eh, la vida eterna, ¿sí? Dios, etcétera. Son temáticas que cuando los autores las toman, pues no pasan de moda, siempre se están retomando precisamente porque son temas que, que nunca van a concluir, que siempre estamos a la expectativa de una nueva idea que nos ayude a desarrollar una mejor comprensión de esto. Por ejemplo, la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles, siglos después es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud para explicar parte de sus postulados. O, por ejemplo, también en el caso de el concepto de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en Romeo y Julieta de William Shakespeare o en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, tiene su origen en una interpretación del eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia, que se popularizó por allá en tiempos de la Edad Media. Entonces, el impacto de la literatura en la sociedad es tremendo, como ya habíamos comentado, la lectura de una obra literaria puede cambiar la manera de pensar de una sociedad. Fíjense entonces, el,
pues esta labor tan especial, esta labor tan noble o tan importante que tienen los escritores, ¿no? Que una responsabilidad tremenda, porque si bien pueden generar cambios, reflexiones, conciencia pues, de forma positiva en la sociedad, también pueden influir de una manera negativa, ¿no? Entonces, eh, porque nosotros como lectores siempre estamos a la expectativa de conocer nuevas ideas, nuevas formas de pensar que nos enriquezcan y que nos ayuden a nosotros mismos precisamente con nuestras perspectivas, con nuestras maneras de pensar, con las corrientes filosóficas que seguimos para poderlas comprender mejor. Entonces, es muy grande el impacto que tiene la literatura en la sociedad. La difusión de la literatura. Las tecnologías actualmente pues han contribuido de una manera formidable en la difusión de la literatura y hacen posible que las obras literarias lleguen a mucho más personas. El Internet, los libros electrónicos, los medios digitales constituyen herramientas presentes en este siglo que se deben aprovechar. Anteriormente, esta difusión enfrentaba limitantes de tiempo y de ubicación. Por ejemplo, las obras pues no se conseguían porque estaban agotadas, era muy difícil localizarlas o simplemente los costos eran muy elevados. Entonces, sin duda, la literatura eh, y con la llegada de las tecnologías, pues ha contribuido tremendamente a la difusión de la literatura, aunque de igual manera eso no quiere decir que los libros físicos no se sigan utilizando. En lo personal, por ejemplo, pues a mí me es mucho más agradable leer o tener mis obras literarias en físico, no depender al 100% de la tecnología, de que el celular esté cargado o de que haya luz para poder conectar la computadora, etcétera. Además de que, pues, inclusive a veces, pues también es un desgaste para nuestra vista, ¿sí? El estar tan cerca de estos dispositivos, de las pantallas, ¿sí? Entonces, parece que un equilibrio es ideal, pero aquí lo significativo es que no podemos ahora, pues, tener como esa excusa de no encontrar una obra o de no leer porque no tenemos obras literarias, porque actualmente, pues, tenemos muchísimas fuentes que ofrecen obras literarias gratuitas o gran parte de las obras literarias que a nosotros nos interesa leer están en PDF, están aquí en diferentes páginas webs que precisamente son como bibliotecas virtuales, que con el hecho de tú pagar tu internet, pues ya tienes acceso a estas bibliotecas virtuales donde puedes tener puedes conseguir la obra que estés buscando, la obra que sea de tu interés. Precisamente con este auge de la tecnología es que han llegado estas formas emergentes de literatura. Han surgido nuevos textos que aprovechan las ventajas de las tecnologías de la comunicación para crear nuevos textos en que los lectores pueden ir modificando la historia o tomar decisiones sobre el trayecto de la misma, algo impensable en otros tiempos, ¿no? Los autores eran pues muy celosos con su obra y actualmente pues tanto ha influido la tecnología en el arte que ya los mismos escritores digamos que inclusive toman en cuenta a su público para saber qué es lo que les interesa leer, qué es
de lo que tienen ganas de leer para ellos con base en los comentarios de sus propios seguidores, pues crear obras o eh, pues estar muy cerca de los comentarios que los seguidores, que los lectores tienen acerca de la obra publicada para ellos mismos también enriquecerse, retroalimentarse. Entonces, pues esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como el replantearse la relación que hay entre el autor y el lector, la combinación de diferentes formatos en un solo texto o la existencia de un texto escrito por una diversidad de autores en el mundo. Con esta revolución tecnológica que en la que nos encontramos y que ha sucedido desde hace un par de décadas, los textos ya son multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma. Son interactivos y dinámicos. Fíjense, inclusive se habla de una revolución más profunda que la que fue generada a la llegada de la imprenta, que también la llegada de la imprenta fue pues un suceso que cambió tremendamente a la sociedad, impactó a la sociedad, porque digamos que nos empezamos a globalizar, empezamos a conocer ya de una manera más directa, más rápida, qué estaba pasando en otra parte del planeta, en otro sector de las diferentes sociedades y que esto pues nos enriquecía cuestiones científicas, ¿sí? Para entender cómo resolver alguna problemática, alguna enfermedad, este, conocer formas distintas de pensar, etcétera. Sí, a la llegada de la imprenta fue un cambio tremendo en la sociedad y que tuvo su impacto. Pues actualmente con la tecnología se habla de una revolución pues mucho más profunda. Y fíjense, tal cual en nuestra manera de vivir, ya no podemos estar lejos de la tecnología. Siempre estamos relacionados con un dispositivo, con nuestro celular por lo menos, o nosotros, fíjense que eh, quizá hace algunas décadas pues, no nos imaginaríamos que se podrían tomar clases virtuales, que íbamos a poder estudiar, ¿sí? Y ahora, pues tenemos todas estas ventajas gracias pues al desarrollo de la tecnología. Como ejemplo precisamente de estas formas se encuentra el fanfiction, que de manera muy general consiste en relatos escritos por admiradores o detractores de una obra de ficción que ya existe y que recrean a los personajes, el ambiente y el argumento de esta produciendo algo nuevo. Entonces, eh, los mismos lectores, nosotros como lectores, creamos obras literarias, creamos textos en colaboración con el escritor, con base en lo que el autor creó, nosotros, como es el caso del fanfiction, creamos una forma distinta de esa narración, ¿sí? Algo que les digo, algo que anteriormente era impensable, les digo, los autores no tenían tanto esa apertura, esa relación tan directa con sus lectores. Entonces, pues la literatura electrónica que surge y existe gracias a la tecnología en red, a diferencia de aquella que es meramente digitalizada, pero que además en general rompe con las convenciones de los textos impresos y en muchas ocasiones es multimedia o ni siquiera este tipo de obras pueden concebirse fuera del mundo digital. Como ejemplo precisamente de estas formas emergentes de literatura, tenemos estas, pues sí, tal cual, estas formas emergentes que es acción poética, por ejemplo.
que incluso estamos abordando en esta semana, estamos reflexionando acerca de estas creaciones. Acción Poética es un portal dedicado a recopilar imágenes de paredes firmadas por Acción Poética, movimiento que inició en 1996 con la finalidad de definir y de difundir también la poesía urbana. Entonces, yo creo que todos hemos tenido oportunidad, ¿no? De ir en nuestros vehículos rumbo a casa, rumbo al trabajo y observamos en estas paredes acción poética. Fíjense cómo, pues, el auge también de la tecnología que ha podido permear o que ha venido a, pues, a tener mayor apertura en cuanto a la difusión del arte, que actualmente lo encontramos ahí en paredes, lo encontramos al estar ahí revisando nuestras redes sociales, de repente por ahí nos salen versos, frases, pensamientos y que nos acercan más al arte. Me parece que eso es extraordinario. Sí, algo muy rescatable es eso, precisamente que tenemos el arte cada vez más cerca, a la literatura cada vez más cerca. Tenemos también otra de estas herramientas que es Colección de Literatura Electrónica Volumen uno. Aquí en esta página existe o son compendios de textos electrónicos publicados en asociación entre la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de la Tecnología y Humanidades de Maryland, donde podemos encontrar un gran compendio de obras literarias. Tenemos también lo que es iliteratura, que es un compendio de literatura electrónica del Centro Cultural Digital en México. Entre las obras que ofrece se encuentra Tatuaje, que es una novela detectivesca que busca y explora diferentes formatos narrativos y lenguajes. Es una oportunidad aquí en literatura y a través de esta novela, una interacción más directa con los personajes, con la obra como tal, una cuestión muy interactiva. Tenemos también otra herramienta que es Poetrónica, que es un proyecto mexicano independiente de poesía multimedia que combina la poesía con el lenguaje de programación en entornos hiperdinámicos como memes que se hacen virales o poemas interactivos y que juegan con algoritmos y códigos. Sí, actualmente, pues también la literatura y el arte se apoya de todas estas formas, eh, pues que son muy, muy utilizadas, ¿no? Tal cual, por ejemplo, a través de TikTok también el arte llega a nosotros, ¿sí? Ponen fragmentos de obras literarias, fragmentos de versos, de poemas, los mismos escritores dan mensajes. Bueno, hay una apertura muy grande ahora en el auge de la tecnología. También tenemos por último la Organización de la Literatura Electrónica, que fue fundada en Chicago en 1999 y que se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. Entonces, pues aquí tenemos varias herramientas a través como ejemplo de formas emergentes de literatura y a través de las cuales pues también podemos enriquecernos, podemos acceder a diferentes obras literarias. Y aquí algunos ejemplos a propósito de que estamos reflexionando en torno a acción poética, si esto se considera como poesía o no.
¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, tenemos aquí esta primer verso, frase. Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente, acción poética, resistencia. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Y me parece muy interesante porque les digo, estos mensajes, como sucede a través de la publicidad, pues también nos impactan a nosotros estar en contacto con ellos, pero de una manera muy favorable, de una manera integral o muy positiva. Si ya de por sí estamos rodeados de publicidad que siempre nos está tratando de vender algo, algún producto, alguna manera de pensar, ahora que, bueno, los políticos siempre se apoyan de la publicidad, pues qué mejor que en vez de estar rodeados de publicidad, de ventas, que es incluso contaminación visual, pues mejor estar rodeado de alguna frase, de algún pensamiento, de algo de arte que nos ayude a reflexionar, a meditar inclusive, ¿no? En torno a nuestra manera de pensar y de vivir y que nos reoriente las emociones que estamos experimentando en algún momento. Siempre he dicho que la lectura de un texto, la lectura de una frase nos puede cambiar la vida, porque quizá no hemos reflexionado, no hemos pensado acerca de ello y cuando lo observamos o lo vemos, de repente se enciende un nuevo pensamiento y la mente, una vez ampliada, jamás vuelve a su estado original. Entonces, tal cual, la lectura de un texto, la reflexión acerca de una frase, pues puede cambiar nuestra manera de pensar. No sabía qué ponerme y me puse feliz, ¿no? Fíjense, entonces vamos caminando de repente, siempre nosotros, cada uno, todos los seres humanos, siempre estamos experimentando situaciones, momentos en el día adversos. De repente podemos ver una frase así que nos ayude a reflexionar, ¿no? A reconducir nuestra manera de pensar y decir, cierto, ¿qué más tengo que hacer? Estoy vivo, agradecer, ser feliz. Al final, todo esto que vemos en el arte, en la literatura, pues tiene que llevarnos a eso. Eso es lo maravilloso del arte, lo maravilloso de la literatura o el enfoque que trato de darle es que, pues, que impacte nuestra vida cotidiana. Si no impacta todo esto en nuestra vida cotidiana, de poco nos sirve. Solo es una cuestión teórica que la vamos a dejar de lado al pasar a otros módulos, ¿no? Lo significativo es que todo lo que vayamos conociendo, pues, vaya teniendo un impacto significativo en nuestras vidas. Y por último, solo está derrotado aquel que deja de soñar. Así es, ¿no? Para aquellos momentos difíciles o pruebas que tenemos en la vida, pues sabemos que, que siempre hay una oportunidad más. Vamos a cerrar con el proceso de escritura. Hasta aquí nos vamos a quedar en esta sesión. El proceso de escritura. Eh, Les decía, así como existe un proceso para leer, también existe un proceso para escribir. Y si se fijan, debe de haber algo previo, algo durante y algo posterior. Ok, en la preescritura, primeramente, ¿cómo voy a escribir si no tengo elementos que me den argumentos para poder escribir? Entonces, antes de escribir, voy a buscar información del tema del que yo quiero hablar, ¿verdad? Ya sea un cuento, un texto argumentativo, lo que sea. El tema que yo quiera desarrollar, pues primeramente voy a buscar y me voy a empapar de esa información. Generaré ideas, anotaré ideas de esos textos que ya leí, anotaré ideas
que me van a ayudar a enriquecer mi manera, las ideas que yo tengo para al momento de escribir tener mayores argumentos y ya tener, pues digamos que una línea trazada. Voy a planear qué llevará, qué contenido va a llevar mi escrito, cuál es la intención que tiene mi escrito, ¿sí? Entonces, es una planeación. Siempre antes de escribir voy a planear cuál es la intención de mi escrito, qué pretendo con mi escrito, qué sé al respecto. Después, en la etapa de la escritura, voy a desarrollar las ideas en el orden que las planteé en la escritura, ir conectando unas ideas con otras. Esas ideas que yo generé acá las puedo ir reconectando a través de los nexos. ¿Qué son los nexos? Esas pequeñas palabras que por sí solas pues no tienen un significado, pero que nos sirven para conectar las ideas, los nexos, las preposiciones, las conjunciones, ¿sí? Escribir todas las ideas que se piensan comunicar, escribir frases completas, usar la puntuación adecuada. Definitivamente el uso correcto de la puntuación es indispensable para que nuestros textos sean entendibles, sean coherentes, para que podamos realmente lograr la intención que estamos buscando con nuestro escrito. Entonces, los signos de puntuación pues son indispensables al momento de escribir lo que sea. Alguna respuesta de alguna pregunta en nuestras actividades integradoras o, por ejemplo, el cuento que vamos a escribir. Ocupamos los signos de puntuación para poder realmente transmitir de forma adecuada nuestros escritos. Usar un diccionario. Actualmente, bueno, pues tenemos estas herramientas en el mismo procesador de textos como en Word que nos detectan automáticamente eh, los errores. Entonces, es importante que eh, tomemos estas herramientas para que nuestros escritos estén correctos, coherentes, cohesionados. Por último, fíjense, es una etapa la revisión. Y aquí preguntarnos, ¿revisamos realmente nuestros escritos? ¿Reviso mis actividades integradoras antes de entregarlas? ¿Sí? Ya vemos que etapa, es una etapa la revisión. Entonces, es importante que siempre antes de entregar mi actividad, la revise, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, ahora que en semanas anteriores que compartieron enlaces, los enlaces no se podían ver porque no compartieron el enlace de manera correcta, no estaba completo o eh, mm, no daban los permisos en la misma actividad. Bueno, el chiste es que si se hubiera revisado, se darían cuenta de ese error y entregarían de manera correcta y completa. Entonces, ¿qué hago en la revisión? Verificar que la información sobre el tema está completa, verificar que se entienda, corregir la redacción, que sea coherente, verificar que se hayan respetado las normas de puntuación y ortografía, la acentuación, que no haya errores, porque eso hace que mi texto tenga un significado distinto, que las palabras cobren un significado distinto. Una palabra con tilde, una palabra sin tilde, tiene un significado distinto. Si yo uso una coma o no la uso, cambia el significado de mi escrito. Entonces, muy importante que revisemos que nuestros escritos pues cumplan con todas las propiedades de la redacción, que es la adecuación, la coherencia y la cohesión. Esto entonces como último en una etapa de revisión. Hasta aquí nos vamos a quedar, ya nos quedan unos minutos para que se termine la clase y pues bueno, les doy oportunidad si alguien tiene alguna pregunta de manera concreta en torno a sus actividades, adelante.
La sesión de mañana jueves vamos a seguir a terminar esta presentación y abordar las preguntas de manera concreta que ustedes externaron en las videosesiones de módulo. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, pues bueno, es momento para ello. Si no, daremos por concluida nuestra sesión. ¿Ok? Parece que no hay dudas. Entonces, Irma, adelante. Bueno, tengo una problemita con no de estas actividades de esta semana, perdón. No sé si puedo hacer por aquí o le mandé por el mensajero de la plataforma, pero no me ha contestado. Ah, sí, ahorita te contesto, Irma. Acuérdate que Ok. tenemos hasta 24 horas para dar respuesta a sus preguntas, a cualquier inquietud. Es respecto a actividades que no entregaste, ¿verdad? Sí, es que, bueno, ya ve que le comenté eso de que yo como lo hice el vínculo y lo copié en portapapeles para colocarlo en donde era el texto, pero me decía que mi procesador no lo soportaba. Entonces, lo que hice fue copiarlo literal, letra por letra. Yo verifiqué que abriera y que me mandara a la presentación. Entonces, pues eso es lo que no comprendo. Ok, a ver, ahorita precisamente terminando la sesión, voy para allá a plataforma, reviso ahí tal cual la actividad y cualquier situación, no te preocupes, la resolvemos ahí mismo, Muchas Irma. gracias. Sí, Sí, eso gracias a sería ti. todo. Gracias. Ok, gracias a ti. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Por ahora no, gracias, asesor. Que tengan una excelente noche. Claudia, excelente noche. Buenas noches para todos. Que descansen. Hasta Buenas mañana. noches, gracias. Gracias.